A continuación vamos a proseguir con el tema de triángulos, tema que se encuentra en el curso de razonamiento lógico en tareasplus.com. Vamos a retomar de manera ligera lo que se ha visto en el trayecto del curso acerca de triángulos. Ya conocemos su definición y sabemos que a partir de aquel cuadro sinóptico de polígonos llegamos hasta el estudio de los diferentes polígonos regulares y dijimos que nos enfatizaríamos sobre cuadriláteros y sobre triángulos, comenzando en el tema de triángulos. El tema de triángulos vimos cómo se caracterizaban a partir de sus lados: el equilátero, quien tiene todos sus lados iguales; el isósceles, aquel que tiene dos lados iguales; y el escaleno, que tiene sus tres lados diferentes. Una vez terminamos todo acerca de la relación de triángulos con base en sus lados, comenzamos a hablar sobre los triángulos clasificados con base en sus ángulos, y en el tutorial anterior dimos inicio a partir del triángulo acutángulo, el cual es aquel que todos sus ángulos son agudos. Ahora, ¿cuál es el triángulo rectángulo? Es aquel que posee un ángulo recto. ¿Cuál es el ángulo recto? Recordemos, es aquel cuya medida es igual a 90 grados. Vamos, al igual que hemos hecho con los anteriores tipos de clasificación de triángulo, a hacer un ejemplo para poder determinar si un triángulo, en este caso el rectángulo, es dicho tipo o no. Comencemos con el ejemplo. Vamos a demostrar que el triángulo que tenemos como el triángulo ABC es un triángulo rectángulo a partir de los datos que nos dan. Nos están diciendo que este lado es de magnitud L, o sea, ya es un dato. Y de igual manera nos dicen que la medida del ángulo alfa, este que visualizamos, es de 45 grados. De la misma manera nos dicen que la magnitud del segmento DC es igual al del segmento BD. Entonces comencemos calculando la magnitud del segmento BD. Vamos a partir de aquellos criterios trigonométricos, pues como lo dijimos en nuestro tutorial anterior, siempre vamos a estar utilizando las relaciones básicas, senos y cosenos, y de pronto en alguna ocasión el uso de la tangente. Entonces, ya que nos dan el ángulo alfa y tenemos el dato de la hipotenusa, recordemos lo que en otras ocasiones hemos llamado como X, vamos a buscar el cuánto vale el lado BD. Comencemos. Sabemos que el seno del ángulo alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Cuál es el opuesto? Es nuestro lado BD. Recordemos que hablamos de su magnitud. ¿Y cuál es la hipotenusa? Es lo que tenemos denominado como L. Recordamos cuál es el seno del ángulo de 45. Si lo podemos recordar por los datos característicos de los ángulos principales, aquellos de 0, 45, 90, 135, 180 grados y aquellos valores puntuales, normalmente nos los dan en unas tablas. O si no, recordémoslo por nuestro anterior tutorial. Recordemos que el seno de 45 grados es igual a raíz de 2 sobre 2. Hagámoslo a partir de este dato. Ahora, ¿cuál es nuestra incógnita? La magnitud del lado BD. Entonces, ¿a qué va a ser igual la magnitud de nuestro lado BD? Tenemos L dividiendo, pasémoslo al otro lado a multiplicar, tal que vamos a tener que es igual a raíz de 2 por L sobre 2. Ahora, a nosotros nos están diciendo de la misma manera que la magnitud de DC es igual a la magnitud de BD, por lo tanto, ya tenemos la magnitud de nuestro lado DC. Ya empezamos a averiguar estos detalles de este triángulo inferior. Calculemos nuestro lado AD. Vamos a necesitarlo para poder calcular cuánto vale este ángulo. Desde ahora vamos a decir que lo vamos a llamar nuestro ángulo beta. Entonces, ¿a qué es igual nuestro lado AD? Como vemos que estos tres puntos son colineales, o sea, los puntos B, D, C, eso quiere decir que nos forman un ángulo de 180 grados, lo cual indica que nuestro ángulo ADC nos mide 90 grados también. Ahora, por dicha razón, por esta parte interna ser un triángulo rectángulo, a pesar de que estamos queriendo calcular otro triángulo rectángulo que es el global, vamos a empezar calculando la magnitud del segmento AD. Recordemos entonces que es AD. Como podemos ver, es un cateto, por lo cual va a ser igual a la raíz cuadrada, la hipotenusa que ya conocemos, elevada al cuadrado, menos el otro cateto que ya encontramos, el cateto BD, obviamente elevado al cuadrado. Ahora sí, ¿a qué es igual esto? Tenemos que es raíz cuadrada de L al cuadrado menos BD al cuadrado. ¿Pero qué es BD? Recordemos que es raíz de 2 sobre 2
que multiplica a L, y todo esto elevado al cuadrado. Recordando las propiedades en la potenciación, debemos tener presente que esto es igual a L cuadrado menos raíz cuadrada de 2 al cuadrado por L al cuadrado, todo esto dividido 2 al cuadrado. Ahora, continuando con el proceso matemático, vamos a tener que esto es igual a la raíz cuadrada de L cuadrado factorizando, pues vemos que ambos tienen el L cuadrado multiplicado por 1 menos raíz de 2 elevado al cuadrado, la raíz se elimina con el cuadrado, 2 sobre 2 al cuadrado, que es 4. Y aquí automáticamente podemos simplificar que esto es igual a 1 medio. Así tendremos que esto va a ser igual a L cuadrado por 1 menos 1 medio. Esto va a ser igual a 1 medio, tal que tenemos, recordando la misma propiedad que planteamos ahora, raíz de L cuadrado por raíz de 1 medio. Esto va a ser igual a, eliminando este cuadrado con esta raíz, tenemos por fuera de la raíz la L, que nos multiplica a la raíz de 1 medio. Y recordemos el proceso de racionalización. Esto es igual a L dividido raíz de 2, multiplicado por raíz de 2 y dividido por raíz de 2. Esto nos da que la magnitud de AD va a ser igual a raíz de 2 por L sobre 2, pues estos quedan elevado al cuadrado la raíz de 2 y la raíz se elimina. Ahora, ya que tenemos la magnitud de AD este lado de acá, ahora sí podemos calcular el valor de beta. Vamos a recordar alguna propiedad que nos relacione los dos catetos, la tangente de un ángulo, ¿cierto? Entonces tenemos que la tangente del ángulo beta es igual a el cateto opuesto sobre el adyacente. Ahora, ¿a cuál es el opuesto? El cateto de C. ¿Y cuánto nos vale el cateto de C? Recordemos que es igual a BD y el cateto BD nos vale raíz de 2 por L sobre 2. Ahora, dividido el cateto adyacente. ¿Cuál es nuestro cateto adyacente? El segmento AD. ¿Cuánto dijimos que nos valía? Lo mismo. O sea, raíz de 2 por L sobre 2. Vemos que el término del numerador es exactamente el mismo del denominador, lo cual nos hace todo esto igual a 1. Apliquemos la función inversa. Ya eso lo debemos tener presente desde el colegio. O sea que beta va a ser igual a la tangente inversa de 1 y esto es igual a 45 grados. Ahora hagamos la suma de los ángulos. Tenemos entonces que el ángulo BAC, como podemos recordar la nomenclatura, esto indica que la abertura del ángulo es en el punto A, es igual a el ángulo alfa más el ángulo beta. Ahora, ¿cuánto es el ángulo alfa? Recordemos que nos lo dan inicialmente y es de 45 grados, más el ángulo beta, que nos vale 45 grados también, pues los acabamos de calcular. Así que 45 más 45 es igual a 90 grados, siendo esta la abertura del ángulo en el punto A, tal que podemos demostrar que el triángulo ABC es rectángulo, demostrando lo planteado en el tutorial. Los invito a continuación a que sigan consultando nuestra serie de tutoriales del curso de razonamiento lógico en tareasplus.com.